Para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela, es propicio convocar al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosario. Buenos días, Lucía. Hola Un gusto Claudio. saludarlas. Claudio, bueno, queremos saber un primer análisis, tu primera lectura a propósito de esta asunción que finalmente se concreta pese a las acusaciones que tiene Maduro, pese a toda la presión internacional previa. María Corina Machado, que aparece de la clandestinidad de pronto en las últimas horas, que es secuestrada, que es liberada. ¿Qué podés decir a propósito de este panorama con ya juramentada entonces la presidencia de Maduro? Bueno, estamos viendo un escenario de una inmensa complejidad y plagado de paradojas, ¿no? Como lleva mucho tiempo exhibiendo el escenario venezolano, la complejidad está dada por una paradoja inicial o fundamental, que es que al mismo tiempo el régimen exhibe su putrefacción interna, está profundamente putrefacto, pero al mismo tiempo eso no significa que esté cayendo. María Corina Machado describe una situación terminal, describe un final inminente, describe lo que no se está viendo, por lo menos a simple vista. No aparecen las fisuras por los que harían desmoronar el régimen en las próximas horas o días, ¿no? Pero el régimen está putrefacto por dentro. ¿Por qué podría, al mismo tiempo de estar putrefacto, seguir en pie, como ya ha ocurrido tantas veces? Porque tiene dos pilares fundamentales. Históricamente tuvo tres. Lo que armó Hugo Chávez a partir de los 90 tuvo tres pilares. Un pilar era el apoyo mayoritario de la sociedad. No era una democracia porque era un régimen con el apoyo de la mayoría, pero que no respetaba, sino más bien avasallaba a las minorías. Pero las mayorías apoyaban a Hugo Chávez. Ahora esa mayoría se ha esfumado. Desde hace tiempo se ha esfumado, pero nunca había quedado tan claro como a partir de las urnas del 28 de julio pasado. Ahora es simplemente una dictadura que no tiene entre sus soportes el pilar del apoyo de la mayoría. Los otros dos pilares fundamentales, que son los que lo sostienen, son el pilar militar, donde por lo menos a simple vista no están apareciendo fisuras que predigan un pronto desmoronamiento, y el pilar económico. El pilar económico tiene dos sustentos. Por un lado, las arcas clandestinas del régimen. Las arcas clandestinas están colmadas de los petrodólares que se sustraen de las exportaciones que volvieron a ser masivas del petróleo venezolano, de también la explotación ilegal del arco minero en la cuenca del Orinoco. Mafias internacionales operan esa explotación ilegal con la que se financia el régimen, engrosando sus arcas clandestinas. También los narcodólares que ingresan de agrupaciones como el Cártel de los Soles, pero también hay una base legal en el pilar económico, que es el crecimiento que ha tenido la economía y la inversión a partir de las reformas que se hicieron en el 2019. Calladamente, el régimen fue abriendo la economía a las inversiones privadas. A esas reformas las encabezó y las sigue manejando la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Vinieron inversiones fuertes incluso desde el exterior. Se reactivó totalmente la venta del petróleo, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, que hizo que las potencias de Occidente, empezando por Estados Unidos, dejaran de comprarle a Rusia y se proveyeran nuevamente del petróleo venezolano.
Y además hubo dolarización de facto, de hecho se dolarizó la economía y se privatizaron mucho de las empresas que Hugo Chávez había estatizado al grito de exprópiese, que quedará como título en uno de sus capítulos en la historia. Esos cambios en la economía no atenuaron la pobreza, al contrario, la profundizaron y además aumentaron la desigualdad, crearon una suerte de pequeña oligarquía, pero esa oligarquía tiene dinero que está haciendo mover la economía. Mientras el pilar económico y el pilar militar no se fisuren, la dictadura va a seguir en pie. Y ahí está la inmensa paradoja. Incluso perdiendo frente a la ya monumental María Corina Machado, porque su estatura de líder está siendo visualizada por el mundo entero, aunque derrotado Maduro, aunque encabezando un régimen obscenamente fraudulento, bueno, Maduro puede permanecer en el poder. Esa es la gran paradoja, pero no está dicha la última palabra, quedan muchas horas por delante y habrá que ver si esa certeza que ha venido expresando María Corina Machado de que este es el final definitivo de la dictadura se cumple, si tiene algún sustento. Por el momento no se ha visto. No están las fisuras en los dos pilares a la vista, ni en ninguno de ellos. Y el día todavía es largo, hay que ver cómo es el capítulo del retorno de Edmundo González Urrutia, hay que ver si Petro y Lula toman una posición más dura frente al régimen. Queda mucho que ver, pero no se puede descartar que aún carcomido por dentro, aún exhibiendo su putrefacción interna, el régimen se mantenga en pie. Bien, Claudio, tú repasabas allí que son horas con incertidumbre, más allá de que acaba de juramentar el propio Maduro en Venezuela, pero ¿cómo se pueden resumir estas últimas horas teniendo en cuenta este contexto? Yo creo, Lucía, que la imagen principal es la de una inmensa paradoja, un régimen que es débil y fuerte al mismo tiempo. Hay un cuento de la escritora mexicana Guadalupe Nettel que describe como una araucaria, un árbol de una familia en el jardín de su casa, llega a pudrirse total y absolutamente y mostraba su podredumbre a simple vista, la exhibía, pero no se caía, quedó parado, aunque estuviera carcomido por dentro y esa putrefacción fuera visible. Se parece a eso el régimen que encabezan Maduro y Diosdado Cabello. Todos los rostros de ese régimen se han vuelto despreciables, ¿no? Se ha vuelto una dictadura impresentable, pero a la hora de derribarla, ya han fracasado muchas dirigencias opositoras que empezaron con mucha fuerza. Primero, aquella que encabezaba Enrique Capriles, donde estaba Antonio Ledesma, donde estaba Julio Borges. Por momentos parecía que iban a triunfar y terminaban siendo como la cola de los cometas, se perdían en la nada, se terminaban disgregando hasta desaparecer. Luego apareció una camada más joven, ¿no? Más vigorosa, más enérgica. Leopoldo López y Juan Guaidó fueron sus mayores expresiones. Tenían un carisma avasallante. Parecía que se iban a llevar puesto al régimen de Nicolás Maduro. Más de 50 países en el mundo habían reconocido a Guaidó como presidente designado. Y sin embargo, también ese cometa que tenía un núcleo de fuego tan visible y que parecía devastador, terminó también con una cola que se perdió en la nada, se disolvió en la nada. ¿Pasará lo mismo ahora? Es muy posible.
es muy posible que vuelva a repetirse la historia y que el régimen siga flotando y sobreviviendo a tifones y a naufragios. Aunque también es posible que haya una sorpresa. ¿Por qué? Porque entre este momento y los anteriores que mencioné, hay un factor diferente. El 28 de julio pasado. En la elección presidencial del 28 de julio, el régimen no pudo ocultar una derrota cataclísmica. Si hubiese sido por un margen menor, si hubiese sacado a su favor González Urrutia una diferencia de 10 puntos o menos, el régimen habría podido perpetrar un fraude. Pero cuando la distancia es tan grande, cuando prácticamente el ganador duplica en votos al que lo sigue, entonces ya no se puede cometer un fraude. No hay forma de disfrazar esos números. Es lo que le pasó a Fujimori cuando perdió la elección con Alejandro Toledo. Intentó un fraude, pero como no podía mostrar los resultados desglosados y mostrar las actas, terminó huyendo de Perú y refugiándose en Japón. Maduro tendría que haber hecho lo mismo, pero no lo hace. Se aferra al poder porque sabe que mientras no se le quiebre el frente militar y mientras el pilar económico siga siendo vigoroso, él se va a mantener en el poder. Es un régimen al que no le importa el qué dirán del mundo. El mundo lo ve como un régimen impresentable, y esa es una de las grandes paradojas. María Corina Machado se ha convertido en una líder imponente. Habrá que ver si no logra cumplir su palabra de que el régimen cae en las próximas horas o a lo sumo en los próximos días, si no se debilita su palabra. Ya escucharla asegurar derrumbes que después no se producen, bueno, va a desgastar fuertemente su credibilidad. No obstante, por estas horas, el mundo y no solo los venezolanos la están mirando con una gran admiración. Es una mujer sola, librando una guerra titánica contra un régimen envilecido, criminal y sumamente cruel. Ella con esa fajina de batalla que se ha inventado, los pantalones jean, la camiseta blanca de manga larga, no se la saca para nada, está siempre con las mismas zapatillas, el mismo pantalón de jean, la misma camiseta de manga larga. Esta es su batalla. Se ha agigantado en el campo de batalla, y aunque el régimen sobreviva también a esta embestida, ella se ha convertido en una suerte de Juana de Arco a los ojos de todo el mundo, y sin duda la convierte en ganadora, incluso si Maduro logra también sobrevivir en el poder en este tembladeral. Acertadísima lectura como siempre, Claudio. Veremos entonces qué sucede entre flotar en esta continuidad o esta sorpresa posible. Vamos a ver qué pasa en el futuro con el pueblo venezolano y el tiempo lo dirá. Ha sido muy amable como siempre. Gracias, Claudio. Abrazo, Rosario. Abrazo, Lucía. Hasta cualquier momento.